Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La tienda tiene una promoción, la verdad es que también pasé por aquí para avisarte, por si te interesa, dijo John tímidamente mientras me mostraba su teléfono, las ofertas actuales. Tenía muchas ganas de que más clientes visitaran el restaurante de su tío. Las ventas habían estado demasiado estancadas últimamente y le preocupaba que tuviera pérdidas este mes. Está bien, pasaré cuando pueda, pero no sé cuándo. Quiero probar el rollo de salmón, respondió Jun después de ver las fotos. Sor, ¿qué novedades hay de Vietnam? Preguntó el jefe de departamento mientras miraba los documentos del informe. Pero él permaneció en silencio sin responder, así que él repitió. Sor, dime, ya pasó una semana de la fecha límite y aún no hemos recibido respuesta. Sor, Kuntune te pregunta algo. ¿Por qué estás mirando por la ventana como un tonto? Una fuerte patada de Chan por debajo de la mesa y un insulto devolvió a Sor a la realidad. Tai, que estaba sentado, siguió la mirada de su amigo, curioso por saber qué había robado la atención de Sor por completo. Afuera de la habitación, Jung estaba de pie, charlando con un repartidor, pero su forma de interactuar parecían cercanos, como si se conocieran de toda la vida. Sí, ya vi ese asunto y envié el pedido hoy, respondió Sor, volviendo a la conversación, pero su mente seguía en otro lugar, fija en Jung y el repartidor. ¿De qué están hablando tanto tiempo, sonriendo y riendo así, cuando normalmente el repartidor entraba y salía en un instante? Desde que John empezó a repartir paquetes en la oficina nunca se había quedado más de 5 segundos. Incluso cuando Core se burlaba de él al principio, simplemente le restaba importancia y hablaba rápido. Pero esta vez estaba allí de pie, riendo y hablando con Jung como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y Jung, ese niño travieso, normalmente ni siquiera miraba a nadie, pero en cuanto se topaba con alguien conocido se volvía un completo charlatán. Ese repartidor es amigo de Jung, susurró Tai, una vez que la reunión pasó al siguiente tema. Recuerdo haberlos visto hablar una vez, pero ya sabes cómo es Jung. Se lleva bien con tanta gente, respondió Chan con naturalidad. Pero no es tan cercano conmigo, dijo Sor en voz baja, pero lo suficientemente aguda como para que solo los tres lo oyeran. Su expresión era tan neutral como siempre, pero había un claro indicio de irritación debajo. Tai y Chan intercambiaron miradas antes de sonreír, apenas conteniendo la risa. ¿Y por qué crees que es así? Chan le dio una palmadita a Sor en el hombro. Quizás porque no paras de molestarlo. Si fuera yo, tampoco quería estar cerca de alguien que no para de molestarme. Dicho esto, Chan volvió a centrarse en Kuntune, dejando a Sol sentado allí, furioso. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en la ventana, observando a Jung y John hablando afuera. Siempre daba una sonrisa a los demás, y con ese tipo llamado John, otra historia completamente distinta. Sor estaba tan irritado que ni siquiera Cor, que lo había estado observando en secreto, se atrevió a acercarse. Parecía que el tipo era un volcán. Tras terminar la reunión, Sor salió de la sala, pero no antes de que Kuntune le recordara de nuevo que no se distrajera durante las reuniones. Nunca había permitido que algo así sucediera, pero ese pequeño tonto de alguna manera logró robarle la atención. ¿Estás bien? Kuntune te regañó en la reunión. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, pareces molesto. Sor casi soltó que estaba irritado porque ve a Jun charlando con ese tipo, John. Pero si Jun le preguntara por qué le molestaba, no podría encontrar una excusa razonable. ¿Qué excusa podía dar? ¿Que Jun era su alumno y que solo lo protegía? Eso no tenía sentido. Jun no había hecho nada malo, no había intentado nada con John.
pero si lo hacía, solo se aseguraría de que ambos se arrepintieran. Los dejaría inconscientes por atreverse a hacer tonterías antes de completar su programa. Prepárate para las 3 de la tarde, te llevaré a ver a Win, dijo Sor. Restando la importancia a la conversación anterior, se dijo a sí mismo que debía dejarlo pasar e ignorar esa persistente picazón de irritación. Después de todo, ese pequeño alborotador aún dependía de él para este tipo de cosas. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.